Hoy, hoy les quiero contar una historia. Si me quieren acompañar, probablemente sea muy larga. Agradecería que la escucharas hasta el final y si no, bueno, ponla de fondo o algo así. Pero es muy importante para mí porque es la primera vez que voy a abrir mi corazón así en público. Muchos saben esta situación, pero la mayoría no. Entonces, sí, me gustaría que tú también la conozcas. Yo estudié ecología, como la mayoría saben, y anduve mucho en campo. Las fechas las tengo bien claritas porque están relacionadas con eventos importantes de mi vida, entonces por eso las tengo bien claras las situaciones y me queda muy acorde lo que sucedió. Em, cuando fue mi graduación, la cena de graduación, yo iba con unas ronchas en los brazos y en las piernas, unas ronchas muy grandes que ahora sé que se llaman migratorias, que entre más te rascabas, más grandes se hacían. Se veía el piquetito y toda la roncha hacia alrededor como se iba haciendo más grande y se ponía muy caliente esa parte de la piel. En ese entonces yo vivía en una pensión en Puebla y yo pensé que algo me había picado en la cama o un bicho o hasta llegué a pensar en chinches, ¿no? Pero pues el lugar realmente era muy limpio y ya llevaba yo 4 años viviendo ahí y nunca había tenido problemas, ¿no? La señora de la pensión que ya no vive y una compañera de habitación me decían que eran mis nervios porque estaba por terminar la carrera y era la graduación, ¿no? Pero pues solamente era una fiesta, no era como para estar nerviosa por eso, ¿no? Entonces, pero tenía yo esas ronchas horribles y me acuerdo que el día de la fiesta, así con mi vestido todo bonito y todo, iba yo con una comezón y mis ronchotas. Después de eso, en abril del siguiente año, hice mi examen profesional y muchos de mis amigos de aquí de Orizaba me fueron a acompañar al examen, pero el examen era puertas cerradas y no pudieron entrar. Entonces se quedaron afuera esperándome. Entonces después, un par de meses después, debió haber sido en julio, en verano, mi familia organizó un viaje al puerto de Veracruz y mis papás de agradecimiento a todos estos amigos los invitaron a este viaje. También por eso tengo muy claro que fuimos con ellos, mi grupo de amigos, y de regreso yo me acerqué a mi papá y le dije, pa, estoy muy cansada, bien cansada, no se me quita el cansancio. Y mi papá me dijo, a lo mejor es porque, este, tuviste ahora sí el examen profesional, fue mucho estrés, ahí sí estaba yo estresada. Les digo que esto fue unos meses después, como medio año después de las ronchas, que las ronchas me salieron como una semana más o menos. Y, y me dijo, yo ahorita después con el viaje te vas a relajar y ya pasó el examen y vas a estar más tranquila. Pues les estoy hablando de 1999 y el cansancio nunca se me quitó. Se me fue incrementando cada vez más con otros síntomas, ¿no? Durante años tuve síntomas extraños sin saber qué o por qué eran. Visité cientos de médicos de todo tipo. Hasta mi papá me llegó a hacer burla que solo me faltaba oncología, aunque ya había un oncólogo también. Am, y nunca supieron decirme qué tenía. Un doctor me dijo que no sabía por qué mi cuerpo generaba neuropatías o dolores neurálgicos, dolores sin razón aparente, que se me fueron incrementando cada vez más y más. Cada vez que me aparecía un dolor nuevo, ya no se me iba. A la fecha vivo con dolor 24/7, todos los días, todo el tiempo, a todas horas, de madrugada. Esto casi nadie lo sabe. Obviamente, a través de los años, esto ha afectado mi vida en muchos aspectos, sobre todo laboral y familiar y social,
porque el cansancio y los dolores siempre me han acompañado, siempre. Ustedes de verdad no saben lo que es vivir con un cansancio eterno, aplastante, pero además vivir de malestares raros que no tienen razón aparente y que no mejoran con ningún tratamiento. O sea, probé acupuntura, eh, masajes, eh, gotitas de cannabidol, he probado imanes, em, creo que una vez me vio un chamán, fui a muchos médicos y nadie nunca me supo decir qué tenía. Los dolores empezaron con dolores en la espalda. Este dolor lo tengo desde el 99, 98 tal vez, y nunca se me quitó en la espalda alta, en el cuello. Se me fueron, les digo, me apareció un dolor nuevo y ya sabía que se me iba a quedar. Los últimos años me han atacado mucho las articulaciones, me duelen las manos, las muñecas, los dedos, el cuello, las rodillas, los codos, los pies, la cadera, todo lo que son articulaciones. Tengo una lumbalgia brutal, que a veces no sé ni cómo puedo caminar. Y luego la gente dice que soy exagerada, ¿no? Pero si pudieran vivir un momento con esos dolores, no creo que pudieran hacer muchas cosas de su vida normal. Y el cansancio, ¿no? Vi médicos, muchos, y les digo que un médico me dijo que no sabía por qué mi cuerpo hacía neuropatías. ¿Qué neuropatías tengo? Son varias. Una es un dolor crónico acá en la boca del estómago, que no hay razón aparente. Me han hecho endoscopías, colonoscopías, y aunque sí tengo una hernia yatal y cosas, digamos, normales de la vida ya a esta edad, no es motivo para esos dolores, ¿no? Em, Resonancias magnéticas, radiografías y incluso con inyecciones de cortisona nunca se me quitan los dolores, jamás. Entonces, otra de las neuropatías que me han dado son en el dedo gordo del pie. A veces ni la sábana la tolero. Eso me da raro, pero sí me ha dado. El coxis también a veces es insoportable sentarse, hasta se para uno de que duele. Y de las neuropatías más recurrentes para mí, una ha sido acá, en la oreja, todo el pabellón de la oreja, de ambos lados, obviamente, unos como toques eléctricos, incluso a veces es acá y se me viene un poco hacia acá o hacia la cabeza. Después, investigando, descubrí que es una neuralgia del trigémino, que duele toda la cara, le llaman el dolor del suicidio, porque es un dolor horrible. No es siempre, pero es seguido. Nunca también entendí por qué. Son verdaderos toques eléctricos en la oreja o acá en la raíz del trigémino. Puede hacer a veces hacia la cara, a veces hacia la cabeza. Muchas migrañas, migrañas brutales, insomnio, una niebla mental terrible. Yo siempre me consideré una persona lista, inteligente, y de una temporada para acá yo admito que ya no soy esa persona. Me cuesta mucho trabajo aprender algo, memorizar, retener, y después de mucho tiempo, bueno, los médicos me dijeron que era fibromialgia y fatiga crónica. Y efectivamente tenía pues todos esos síntomas, ¿no? Entonces dije, ok, es eso. Y, y efectivamente son dolores con los que uno vive siempre, de verdad, 24/7. Pero empecé a notar que mis síntomas no eran completamente iguales a la fibromialgia y a la fatiga crónica. Si bien es cierto que siempre estoy cansada y que me cuesta trabajo hacer las cosas, sí las hago. O sea, hay gente con fibromialgia que a veces no puede ni lavarse en la cabeza, el cabello, de que los brazos cansan, duelen. Entonces, en ese sentido, dije, bueno, sí tengo un tipo de fibromialgia, pero no como tal.
y seguí investigando. Mientras tanto, mi cuerpo siguió presentando eh, síntomas raros, sin razón aparente. A veces en las mañanas los oídos me amanecen demasiado húmedos, muy, muy, muy húmedos, que sí llegué a pensar que si no era algún tipo lo investigué de líquido encefalorraquídeo que me estuviera supurando por el oído. Y yo decía, bueno, ¿esto por qué es, no? Alergias, migrañas, niebla mental, cansancio, dolores de cabeza, mala digestión, neuropatías por todo el cuerpo, también en el nervio pudendo, que es una de las que me arruinó bastantes actividades en mi vida, y muchas otras situaciones, ¿no? ¿En qué me afectaba? Pues en todo. Mis papás viajaban mucho a la ciudad de Jalapa a ver a mi familia de allá. Yo no podía ir y mi papá varias veces me reclamó, que incluso unos tíos de allá le decían que si no me importaba la familia de Jalapa, pero ellos viajaban sábado, regresábamos domingo, yo trabajaba los lunes y me era prácticamente imposible. Yo no podía. Si yo viajaba sábado, domingo, no iba yo a poder ir a trabajar el lunes. No podía, o sea, el cansancio me, me saturaba y es algo que creo que mucha gente no entendió nunca y durante mucho tiempo yo no quería salir los domingos porque era el único día que podía descansar y sin ese día, de verdad, el lunes yo estaba fatal. Y eso me dio muchos problemas familiares, sociales y con amigos, de que yo los domingos no salía y era feo tenerles que estar explicando y además jamás entendieron por qué yo no lo hacía. Entonces, eso también me afectó, muchas amistades que no entendieron nunca por qué no quería yo ir y les decías, estoy cansada y pues duermes después, descansas, luego se te quita, ¿no? Otros de los síntomas extraños fue escalofríos, mareos, todo el tiempo, em, alteraciones hormonales, obviamente, y cada vez que aparecía uno se quedaba. Entonces, si empecé con un dolor de espalda, después fue dolor de espalda y de cabeza, luego fue de cabeza y de espalda y las articulaciones, y después empezaron cada vez más y a la fecha son como 20 dolores los que tengo fijos. Ahorita estos días me han molestado mucho las articulaciones, sobre todo las muñecas, porque supongo que porque ahorita viene el cambio de clima, ¿no? Otra situación que me afectó mucho, que jamás nadie me entendió, me hizo tener problemas en el trabajo, se los juro, y con la familia, es mi baja resistencia al frío. em, pero muy baja, o sea, terrible, de verdad, de que si está no aire acondicionado yo me empiezo a sentir mal porque no es nada más sentir frío, sino yo siento cómo se me destempla el cuerpo, como si me enfriara por dentro los huesos. Es una sensación muy fea. Y todo el tiempo estar peleando, ¿no? Por favor, apaga el aire acondicionado, porque lo apagas, yo tengo calor, todos tenemos calor. Pues sí, pero el calor no les daña, no les afecta, y a mí el frío sí, paralizándome por completo, ¿no? Viajes que no pude ir, con amigos, con familiares, fiestas a las que me tuve que salir temprano porque yo me sentía mal y a lo mejor eh, decían que qué payasa o qué antisocial. Y eso me fue haciendo todavía más antisocial, porque no tenía ganas de ver a nadie, si nadie me entendía, no tenía ganas de salir con nadie. ¿Para qué? Si no iban a comprender o a tratar de entender que en algún momento yo me iba a sentir mal de algo. Me tacharon de hipocondriaca, de que eran mis nervios. Obviamente fui al psicólogo y hasta al psiquiatra y pues nunca me encontraron realmente nada malo. Y los estudios salían dentro de lo normal, cosas, les digo, normales. Tengo una hernia hiatal, una hernia discal, pero creo que bueno, no es como para los síntomas, ¿no? Entonces, durante años, les estoy hablando de 1999, estamos en el 2025,
He vivido con dolores sin ser comprendida, sin ser escuchada y lo peor, sin ser aceptada, ¿no? Muchas veces muchos de ustedes me han hecho feo por alguna situación o se han burlado o bromas hirientes de ciertas situaciones, ¿no? Cuando me llegó a tocar trabajar sábados, de lunes a sábados y a veces domingos, yo estaba muy mal. Tuve crisis fuertes durante estos años. Recuerdo una muy fuerte fue en los años 2005, 2007, que si tenía yo que regresar al trabajo por algo o tenía que ir a alguna junta o reunión extra, yo me sentía muy mal. O sea, yo iba en el camión y veía yo a las personas y decía yo, ¿por qué se sienten bien? O sea, que no entienden este cansancio aplastante. O sea, yo veía los negocios abiertos, la gente paseando, y yo decía, ¿qué me pasa? O sea, ¿por qué este cansancio tan brutal, no? Otro fue en el 2009, 2010, más o menos, en las que también era un cansancio muy fuerte y tenía un horario de trabajo y un ambiente pesado y que sí me hacían estragos. Y estaba yo estudiando en ese entonces la maestría y ir a México y llegaba yo y tenía yo que pedir los lunes porque si no definitivamente no iba yo a rendir y esas cosas jamás las entendieron, ¿no? Mucha gente me tachó de floja o de poco responsable cuando yo siento que una de las cosas que me han caracterizado siempre en mi vida ha sido que soy muy responsable en todo y eso dolió mucho, sobre todo cuando viene de tus amigos o de tu familia, ¿no? Cuando me dicen que en la época actual, porque trabajo en línea y tengo dos trabajos en línea. Uno es dando clases, em, otro es en YouTube y la gente quiere que no trabajo o que no quiero trabajar o que soy floja y no saben lo que es de verdad vivir con dolor 24/7 y dolor que se acumula, porque le digo, empezó siendo a lo mejor una parte del cuerpo y ahora son cada vez son más partes del cuerpo las que me duelen. Y durante todos estos años tuve crisis de cansancio extremo, que yo le decía que tenía yo un ataque corporal, porque de plano me tenía yo que tumbar, pero los síntomas extraños siempre estuvieron, cosas que nadie me podía mm, decir por qué, médicos, internistas, oncólogos, reumatólogos, psicólogos, psiquiatras, gastroenterólogos, ginecólogos, am, no sé cuál otro, otorrinolaringólogos, alergólogos, de todo. Em, y en estas épocas, justo cuando ahora recuerdo, hago memoria y donde más fuertes fueron mis crisis, me volvían a aparecer las ronchas y yo decía, qué raro, ¿no? Y me daban muchísima comezón, se me ponían tan rojas y me crecían tanto que me decían que podía ser erisipela. Y lo chistoso es que eran en octubre, más o menos en estas fechas. Y yo decía cada año, ¿no? Bueno, a lo mejor hay un mosco o algún animal que justo en esta época eclosiona y por eso me están picando, o soy muy receptiva a este animal, lo que sea, ¿no? Nunca supe qué era. Pasaron años, de verdad años, hasta que un día investigando, porque siempre lo investigué todo intentando entender qué era, pues descubrí que tengo Lyme, soy portadora de Lyme ya crónica, porque en su momento no se me trató, en el momento que se me debió haber tratado, cuando me salieron las ronchas en 1999, cuando fue mi graduación, cuando estaba en la pensión en Puebla, ese era el momento para haberme tratado el Lyme de manera efectiva para que se me erradicara del cuerpo. No fue así porque yo no sabía, nadie supo de los médicos que me vieron en esa época, no era una enfermedad muy conocida. Yo supongo que en campo me picó una garrapata que tenía esta bacteria y me contagió de Lyme.
todos estos años nunca supe. Estuve luchando contra una enfermedad fantasma, contra síntomas distintos sin entender qué eran, sin tener el apoyo o por lo menos los oídos a veces solamente quieres que alguien te escuche y no lo tuve nunca, casi de nadie, muy poca gente fue la que realmente me dio su apoyo, sus oídos, sus hombros. Además, esto se fue combinando con situaciones de la vida, el accidente de mi mamá, eh, la enfermedad de mi papá, la pandemia, mi fatídico 2023. Entonces, en lugar de mejorar estos síntomas, empeoran y me hice los estudios de Lyme y salí positiva, me dieron tratamiento, pero estaba empezando, justo estaba empezando la pandemia, mi papá estaba mal, pasaron todas las cosas que muchos de ustedes saben y yo lo fui dejando nuevamente. Y ahorita estoy nuevamente en tratamiento porque otra vez volví a salir positiva, ya se queda esas como eh, rasgos, como cuando el COVID y ya te quedaba en el cuerpo la marca de que tuviste, ¿no? Entonces, no la tengo activa, no es contagioso, obviamente, y, pero es algo que me generó una enfermedad crónica en mi cuerpo y me dio muchas respuestas. Por eso hoy quise hacer este video, porque me siento, a pesar de todo, me siento feliz de entender ahora que todos estos síntomas extraños, como los mareos, los escalofríos, el frío, las supuraciones desde el oído, la niebla mental, el cansancio, el dolor de todo, el insomnio, las jaquecas, todo eso siempre fue Lyme, un Lyme que no se me trató y con el que vivo. Ya no se me va a quitar los síntomas. Dudo mucho que estos síntomas se me llegaran a quitar. Pienso, ahorita que termine el antibiótico, volver a ir a ver a la infectóloga. Me faltó infectólogo como médicos. Y ver qué posibilidades hay de que se me traten los síntomas, aunque lo veo complicado porque ya es un Lyme crónico de muchos años sin tratar y que se me fue al sistema nervioso central, me atacó eh, todo esto, por eso son tan síntomas tan diversos y sé que pudo ser peor. Y agradezco que haya sido estos dolores espantosos, pero que me han permitido de todas formas seguir haciendo lo que me gusta, seguir trabajando, seguir viendo a todos mis familiares, amigos y a toda la gente que amo, a pesar de eso, a pesar de a veces recibir malos tratos o malas caras porque no entendieron. Y, pero estoy contenta porque ahora sé qué es, tiene un nombre, estos síntomas extraños, estos síntomas horribles. Nunca estuve loca, nunca fueron mis nervios, nunca fui hipocondriaca, todo tenía un nombre y un apellido. Y, y bueno, entonces dudo, aunque espero que sí haya algún tipo de medicamentos que me puedan ayudar ya ya con los síntomas post-Lyme. Y ahora se me junta obviamente con la perimenopausia y ya otras cosas de la edad, entonces es complicado cómo me siento a veces. Esto también me hizo comer mucho y subir de peso y me cuesta mucho trabajo bajar de peso ahora ya con esta edad, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Pero me puse a investigar y efectivamente los síntomas de neuropatías, los síntomas neurológicos, la fatiga, el dolor en las articulaciones, todo eso fue producto de Lyme. Yo no tengo una no tengo una fibromialgia como tal real, es una fibromialgia por Lyme. O sea, si no me hubiera dado Lyme, lo más seguro es que yo nunca me hubiera dado fibromialgia. Pero son los síntomas muy parecidos, pero estos son derivados de un Lyme que nunca se trató. Últimamente se puso medio de moda ahí porque hay gente que creo que Talía, no sé quién, una persona del medio tiene Lyme. Luego he visto que las personas incluso llegan a ser hospitalizadas y yo aquí estoy.
Me pudo haber dado meningitis, me pudo haber dado el síndrome de Guillain-Barré, no me dio, gracias a Dios. Vivo con dolores, no sé si algún día se me vayan a quitar. Yo ya no sé qué es vivir sin dolores. Desde el año, cerrémoslo en el año 2000 para que sea más fácil. De verdad, o sea, esas personas que no les duele nada nunca no saben la bendición que tienen porque de verdad es un martirio, es un calvario saber que no puedes hacer todo lo que quieres. Me gustaría mucho a veces ir a una excursión, ir a un viaje corto, subir, bajar cerros, hacer cosas, correr. No puedo. El dolor en las articulaciones y cada vez en más partes, rodillas, eh, tobillos, es cada vez peor. Peor me refiero que son más dolores, aunque sí hay etapas en que me duele más. Ahorita les digo precisamente, me duele más y que esas épocas en las que me aparecían las ronchas, pues solamente era síntoma de que mi Lyme estaba activo. En esos momentos también pude haber sido tratada, no supe de qué se trataba. Y después yo decía, bueno, pero ¿por qué si ya me picó, ni modo que la garrapata viva en mí, ¿verdad? Y me sigan apareciendo ronchas. Pues lo que pasa es que la bacteria está en la sangre y mientras me iba avanzando por todo mi organismo, pues me hacía que se me aparecieran esas ronchas. Entonces, esas veces, cuando más cansada me sentía y cuando más presionada, yo creo que bajaban ligeramente mis defensas y se me volvía a activar el Lyme, o era precisamente en esta época cuando empiezan los cambios de clima, entonces tal vez eso también estuvo relacionado. Hace mucho que las ronchas no me aparecen, porque esto ya se me volvió, como les dije, ya es crónico, ya no tengo la tapa aguda, pero me dejó una serie de trastornos neurológicos, muscoesqueléticos. Hice una investigación bastante interesante, ayudada por ChatGPT, por cierto, y por Google en general, y ahí están todos mis síntomas. Y lloré mucho porque por fin entendí qué era, aunque ya más o menos tenía una idea desde el 2020, cuando la pandemia, pero no me había puesto a dedicarle el tiempo para analizar a fondo si todas estas situaciones, incluso mis problemas de la vista, ¿no? Porque todo nuestro cuerpo, el sistema nervioso central controla prácticamente todo. Entonces, y los músculos, pues todo, ¿no? Entonces, es la parte que se me afectó, es la parte con la que tengo que seguir viviendo. Si lo entienden o no, si me apoyan o no, así ha sido siempre. He tenido gente maravillosa que me ha dado la mano y me ha escuchado. He tenido gente que se ha burlado de mí hasta porque tengo frío, de verdad, o no lo entienden. Ya me acuerdo de una persona en el trabajo que llegaba y me decía, ¿tienes frío? Pues si no tuviera frío no tendría yo una sudadera, ¿verdad? ¿Por qué está cerrada tu oficina? Pues es mi oficina, yo puedo cerrarla si yo quiero, ¿no? O sea, pero mm, me duele todo siempre. A veces no estoy de humor para salir o para estar con la gente, o a veces estoy con ustedes y de pronto me empieza a doler algo más y me retraigo inmediatamente, o simplemente hay días en que no quiero ver a nadie. Y agradezco mucho a los que también me han soportado y aguantado con estas situaciones, a los que a lo mejor sin entenderme me han apoyado y han estado ahí. Y es importante para mí haber descubierto esta enfermedad que existe, que nunca estuve loca y que para mí no fue mortal. A lo mejor hay gente que se desencadenan en cosas peores, pero ha sido desgastante en todos los aspectos de mi vida. Y lo más triste es que me ha impedido hacer cosas que me hubieran gustado hacer. Por ejemplo, una vez hubo un casting de una película en la que yo tenía las características, no pude. Hubo una vez en que había un viaje a África para
un campamento para estar con animales, no pude. Simplemente veía yo y decía yo, no, no voy a aguantar ni esas caminatas, ni los extremos del clima, viajes largos, todas esas situaciones. Y a veces me da mucha tristeza haber, no haber podido conocerme a mí misma sin esta enfermedad y haber sabido mi potencial, el verdadero potencial que siempre tuve, de quién sabe cuántas cosas pude haber hecho y no las hice. Por algún motivo sucedió esto, porque no sé si algunos compañeros de la universidad probablemente nos hayan picado a todos porque andábamos juntos en campo, o yo tuve la suerte de que nada más fue a mí, o yo tuve la suerte de que a mí fue la que tenía la bacteria. Em, no lo sé, así es a veces el destino de la vida. Y bueno, quería comentarles y compartirles que es esto lo que me ha hecho sentir mal durante décadas, las veces que no he podido rendir como yo hubiera querido o como ustedes esperarían de una persona que haga las cosas cuando les he dicho no puedo cargar, no puedo ir, no puedo desvelarme, no puedo viajar. Mm, ahí es cuando te das cuenta realmente el apoyo de la gente, ¿no? Y quise compartirles esto. Cuando escuchen de una persona que tiene las llamadas enfermedades invisibles, porque alguien que te ve puede pensar que no tienes nada, que no te ves tan mal o que no puedes creer que le duela todo en ese momento, ¿no? A veces hay días que dices, me duele hasta el pelo. Am, las enfermedades extrañas, las enfermedades invisibles existen y derivan en otras, porque estas me han afectado a nivel, les digo, huesos, músculos, tendones, reumatológicamente hablando, y al tener además la carga genética de algunas enfermedades, pues se te exacerba esa posibilidad, ¿no? Entonces, solamente quería abrirles mi corazón y contarles que siempre fue Lyme y una disculpa cuando no estuve como debía estar para muchos de ustedes, no pude, incluso familiares, ¿no? Tenía que ir a algún lugar, no podía viajar, ir y venir o cuidar a un familiar toda la noche en un hospital, no pude, no pude, no es que no quisiera. Por eso he exagerado mucho con la limpieza, por eso aquí en casa hay que quitarse los zapatos para entrar, porque si a ustedes les da una gripa, a lo mejor en 3 días ya se compusieron y a mí me va a durar 15 días, sintiéndome peor de lo que ya me siento. Ya saben cómo se siente uno con una gripa o como cuando nos dio COVID a todos, pues el doble, ¿no? Porque el doble de tiempo de recuperación y el doble de tiempo de molestias, más las molestias que ya tiene uno, ¿no? Entonces, pues agradezco su paciencia de haber llegado hasta acá, de haberme escuchado. Eh, no pido que me traten como si fuera de papel, porque no lo soy, pero que sí entiendan que cuando de verdad estoy cansada o no puedo ir a algún lugar donde es real, no, no es payasada ni grosería ni nada de eso. Y bueno, entonces así es esto. Y esto me tocó y de verdad agradezco que haya sido así, pudo ser peor. Me siento tranquila en ese aspecto de haber entendidome a mí misma y pasar esta etapa de perdonarme a mí misma porque muchas veces cargué, no pude hacer esto, no pude hacer lo otro, pude haber hecho más y definitivamente no podía. Entonces es un proceso también de perdonarse a uno mismo y entender que son cosas que estaban fuera de mi control, fuera de mis manos. A veces me sentí atrapada en mi propio cuerpo y es algo horrible. Entonces ahora estoy en un proceso nuevo, no sé si los dolores vayan a desaparecer,
pero estoy tranquila de saber qué es, estoy tranquila de poder contárselos y de saber cómo enfrentarlo, que ya no me afecta lo que digan y que haya una pequeña esperanza, una luz al final del túnel y que todo esto haya tenido un sentido. Y dentro de las muchas cosas que me sucedieron, que terminé acercándome a Dios, esta fue una de ellas, el no entender qué pasaba conmigo, con mi cuerpo, todo el tiempo. Y ahora siento que tengo una vida más tranquila, más conmigo misma, más honesta, no me tengo que mentir o forzar. Y más honesta con ustedes, ¿no? Para contarles realmente de qué se trata esto. Y bueno, pues, gracias por escuchar.